Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Aquí, como siempre, Alvin Peñalo Vázquez. Un placer estar con ustedes dándole estos videos. Al final del video estaremos dando el número de WhatsApp para en caso de oraciones. Vamos a estar dándote esta enseñanza por tema. El discernimiento espiritual es dado por Dios, no por la humanidad. Vamos a estarte dándote texto bíblico que está en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. La palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Da pues a tu siervo corazón entendidos para juzgar a tu pueblos y para discernir entre los buenos y lo malo, porque ¿quién podrás gobernar este pueblo tan grande? Amén, gloria a Dios. Gracias, Espíritu Santo, mi Dios. Vamos a estarte dando este pequeño estudio para que tratemos de aprender, para que tratemos de dejarnos guiar por el Espíritu Santo, para que entendamos que las cosas no son cuando yo quiera transmitírsela a ustedes, sino cuando ustedes se enfoquen a hacer la cosa bien para que sea Dios que le dé. Porque hoy en día estamos en la congregación en toda parte, donde hay un ungido, donde hay un profeta. Ora por mí por discernimiento de espíritu. Los dones de Dios que lo da, no soy yo cuando yo quiero orar o que tú me lo pidas, o que tú se lo pidas a otra persona, la gloria toda de Dios. Y hoy en día estamos haciéndole daño a la humanidad, manipulando la humanidad, personas transmitiendo discernimiento de espíritu a personas, gloria a Dios. ¿Cómo esto? Si el discernimiento espiritual tú lo tienes que conseguir con intimidad con el Padre, orando siempre, para cuando tú ores por vía de revelación, entre a tu interior lo que es discernir. Porque según tú estás orando, tú estás clamando, tú te estás uniendo al Espíritu Santo y ya tú sabes a quién es que tú le estás pidiendo. Y pidiéndole en el Espíritu para que cuando tú empieces a tener esa confirmación, ya tú vas cogiendo el ti del discernimiento. Porque el discernimiento espiritual es un don fino que el Espíritu Santo lo da, para que tú sepas diferenciar la luz de la tiniebla, lo malo de lo bueno, las malas cosas que tengan la persona. Ya cuando tú tienes un vínculo de oración, empieza tu interior, tu formación espiritual a discernir, empezar a discernir, que así que viene la persona cogiendo el discernimiento. No es que vaya una persona a orar por una persona para darle discernimiento de espíritu, a menos que sea Dios que le diga, le entre a su espíritu, ora por él para que él tenga discernimiento de espíritu, para que crea su fe. Pero hoy en día los seres humanos pedimos por oración a otro mortal, carnal, ora por mí para discernimiento de espíritu. No, mejor di, ora por mí para que Dios me ayude a yo poder orar, para que Dios empiece a aceptarme, para yo recibir el Espíritu Santo, para tomar discernimiento. O ora por mí para que yo me ponga educado y me ponga a buscar a Dios. Que ahí es que entra el discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu entra a través de la relación que tú tienes con Dios, a través de cómo tú te unes en Dios. El discernimiento de espíritu es para una persona que está usando un don, una persona profética, una persona que interceda, una persona que tiene el don de sanidad. Ahí entra el discernimiento de espíritu para saber cuándo orar, cuándo no orar, cómo no orar, porque es que Dios es que lo da. Cualquier persona que no esté metido en Dios no va a poder discernir. Hay personas que dicen, presiento esto y lo otro, porque lo está viendo por vista, en rostro de persona. Ya tú le ves el rostro a la persona de una manera, ya tú sientes que está discerniendo que él está mal. Pero no, el discernimiento espiritual es sin tú ver a la persona que te entre ese discernimiento. Amén. Como parafraseándote un poco de la historia de la mujer de Jeroboam, que él la mandó disfrazada al profeta, y cuando antes de entrar ya el profeta le estaba diciendo, mujer de Jeroboam, entra, ¿por qué te esconde, te disfraza o te pone que no te conozcan? Si ya el Espíritu Santo ya le dio el discernimiento trabaja en ciencia, amén, trabaja en revelación.
Pero esa persona, ese profeta en esa historia bíblica estaba sumergido en Dios. El discernimiento de espíritu se activa cuando el Espíritu Santo quiere que tú lo desarrolles. Y, wow, gloria a Dios. Y esto es fuerte. Porque el Espíritu Santo, cuando no quiere que tú disciernas una cosa para Él mantener una gloria a través de donde tú estés, no lo deja. Te lo voy a descifrar ahora porque ahí es que está bien claro. Que es un don que es el Espíritu Santo que lo pone a funcionar. Y es cuando Él quiera. ¿Por qué? Porque vamos a caer en esta historia bíblica para soltarte este rema que bajó ahora mismo fresquecito, la gloria de Dios. Cuando Jacob, que Isaac lo ungió, lo bendijo, que era Saúl, que iba a bendecir, y él se disfrazó, la mamá, con los pelos de cabrito, y Isaac tenía discernimiento de espíritu. Pero ¿por qué él no discernió que era Jacob? Porque el Espíritu Santo no le dio el discernimiento espiritual para que él discierna eso, porque si lo discernía iba a haber contrariedad, porque la bendición era para Jacob desde la eternidad, desde antes de nacer en la eternidad, desde antes de nacer ya en el vientre de la madre venía, que era la bendición, era para Jacob. Y él peleó la bendición desde el vientre de la madre hasta que la mamá lo ayudó a que supuestamente se robe la primogenitura. Ahí están viendo que es un don fino que es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tú puedes tener discernimiento de espíritu y cuando el Espíritu Santo no quiera que tú disciernas para que no dañe un propósito, Él no lo va a permitir, porque eso fue lo que pasó con Isaac, que cuando Jacob fue disfrazado, él no lo pudo discernir porque el Espíritu Santo no le dio el discernimiento, porque era con él que se iba a cumplir la bendición, la gloria de Dios Santo, Espíritu Santo. Qué bastante claro está este mensaje para que tú entiendas que el discernimiento espiritual es cuando el Espíritu Santo lo transmite en ti. Ahora mismo tú estás desempeñando esa función con el discernimiento espiritual. Y si el Espíritu Santo no quiere que tú disciernas eso, no lo va a discernir. Porque es un don que es soplado por el Espíritu Santo, es transmitido por el Espíritu Santo, de acorde a tu comunión con el Espíritu Santo de Dios, de acorde a tu búsqueda. Por eso fue que Isaac no pudo discernir que no era el otro, no pudo discernir que era Jacob, donde él quería discernir, y él quería ungir, bendecir al otro, a Esaú. Él lo quería porque era el primogénito. Pero el Espíritu Santo sabía ya que la bendición era para Jacob. Pero después, como él fue marcado en eso, porque él entendió en su carne que él se robó una primogenitura, tuvo que pagar eso. Pero en la vida real, si se viera esperado, Dios transmite como Él tiene que transmitir. Pero Dios sabe por qué hace su cosa, para su gloria y la honra de Él, de Dios. Y hoy en día estamos profetas manipulando a personas. Yo voy a orar por ti para que tú designas, para que nadie te haga daño, para que esto... No. El discernimiento hay que guayar la yuca, como dicen en un dominicano normal. Guayar la yuca, fajarse. ¿Cómo? Orar, ayunar, ser obediente, buscar de Dios, clamar a Dios. Cuando tú buscas, que tú pides en Dios, que Dios te da, que Dios te muestra, ya ahí tú estás discerniendo que Dios. Porque Satanás es astuto. Satanás se viste de oveja. Satanás se te programa y te dice algo bueno. Él camuflajeándose, dándote a entender que es de Dios que viene. Y te pone algo bueno para darte a entender que es de Dios, pero para embromarte en el otro sistema. Para hacerte daño.
Porque eso es lo que él quiere, hacerte daño. Hacerte daño. Y se va a camuflajear siempre para que tú creas que es de Dios y no puedas discernir si es de Dios o si no es de Dios. Pero una persona que no tenga intimidad con Dios no puede tener discernimiento espiritual, porque es que no conoce a Dios. Primeramente tenemos que conocer al Espíritu Santo. Tenemos que intimar con el Espíritu Santo para poder discernir lo bueno de lo malo. Amén. Porque esto de discernir, por tú ver el rostro de la persona, eso no es discernimiento. Tú estás viendo. Nosotros la persona tenemos algo que se activa cuando tú ves que una persona está enojada, pero ya tú lo estás viendo, ya el cerebro empieza a idealizarse, pero no es cuando, como pasó con la mujer de Jeroboam, que antes de llegar ya el profeta ya le estaba declarando, entra, no venga, y le declaró que estaba camuflajeada, que estaba de otra forma. Vamos a buscar más de Dios. No vamos a estar pensando en el aire como persona. Yo voy para tal iglesia que ahí hay un discernimiento de espíritu terrible. Si tú no tienes comunión con Dios, si tú no estás siempre sumergido en Dios, ¿qué discernimiento de espíritu Dios te va a dar? Si tú no lo conoces. Y Satanás te va a engañar, porque eso es lo que le gusta, engañarte. Te pone cosas que son buenas para que tú lo creas y te engañes. Porque cuando venga el anticristo, el que no te ha sumergido en Dios, ¿cómo va a discernir si el anticristo? Porque se te va a poner con todo lo bueno que tú quieres aceptar, porque va a haber cosas difíciles. Y a través de todas esas cosas difíciles, él va a querer entrar para hacer daño, para embobar al que le gusta la cosa fácil, al que le gusta la cosa rápida. La cosa hay que conseguirla con sacrificio. No yo ir a una iglesia y decirle al pastor, ora por mí para yo tener discernimiento de espíritu. No, usted tiene que fajarse para tener discernimiento de espíritu, tratando de conocer a Dios, orando, buscando, gloria a Dios, tratando de estar limpio de corazón. Dios mío, límpiame. Dios mío, enséñame. Dios mío, restáurame. No fácil. ¿Cómo yo voy a venir donde una persona, ora por mí para que me entregue un don espiritual? No, es tú fajarte en Dios, porque Dios te da don espiritual y aún tú no nacas con Él, pero tú tienes que tratar de conocer a Dios. Tú tienes que encuerarte, desnudarte ante Dios, que Él conozca de ti, que tú digas lo malo que tú tienes, no esperar que Él te lo diga. No esperar que Él te diga, fulano, pero tú tienes este malo. No, Dios mío, yo tengo esto malo, límpiame, hame mejor persona, restáurame, libértame. Gloria a Dios. Esto son palabras poderosas para que nos sumerjamos cada día más en Dios y no nos pongamos a estar creyendo en todo lo que dice una persona. Vamos a creer en el que Él nos manda a buscar de Dios. Vamos a creer en el que Él nos manda a leer la Biblia. Porque tú leyendo la palabra empieza a discernir. Porque empieza a activarse en ti los espíritus del Espíritu Santo, lo espiritual. Amén. Es un don fino, el don del discernimiento. Pero es tan fino el don del discernimiento que cuando Dios quiere que tú discernas algo, lo va a discernir. Porque cuando Dios quiere que tú dejes pasar algo por alto, Él no va a pedir que tú, Él no va a procesar que tú discernas eso, porque Él quiere que se cumpla ahí, sea en la iglesia tuya que vaya a entrar una persona de bendición y tú se la quieras dar a otro, como pasó cuando Jacob. Dios va a permitir eso, que tú no discernas para que tú no seas obstáculo de esa persona, porque a veces en nuestra vida carnal entendemos que estamos bien y vamos a actuar, pero Dios entonces trata de que tú no disciernas entre esas dos personas, porque es la otra persona la que va a fluir y Él va a poner a que tú hagas eso. El discernimiento de espíritu es cuando el Espíritu Santo te lo activa. Amén. Cuando ya tú conoces, mientras tú estás en un ámbito espiritual, entra el discernimiento. Una persona que no te en búsqueda, que no te constante en Dios, puede andar en cualquier lado, no va a discernir, porque es que está fuera de la comunión del Padre. El discernimiento espiritual es algo delicado, porque tú tienes que estar siempre conectado, velar en todo tiempo, tal consecuente ahí en Dios, tal positivo siempre en Dios.
Una persona que no esté en intimidad con Dios no va a procesar el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual no es un don como el que tú tengas de sanidad, que al azar pueda pararte en un lado y fluir. No, si tú no estás concentrado en Dios, no vas a fluir. Porque eso es el mismo Espíritu Santo que te transmite. Porque Él está viendo tu búsqueda. Él está viendo cómo tú te estás portando. Él está viendo cómo tú te estás fajando. El discernimiento espiritual entra cuando el toque del Espíritu Santo te toca. Así mismo entra el discernimiento. Porque ahí te lo dejé más que claro. Cuando Isaac tenía discernimiento de espíritu. ¿Y por qué él no discernió cuando era uno del otro de los dos hijos que le iba a bendecir? Porque el Espíritu Santo no le plació que lo discerniera eso. Entonces, con esto te quiero dejar dicho que el discernimiento espiritual es dado por Dios el Espíritu Santo, no es dado por la humanidad, que yo voy a llorar por ti para que tú tengas discernimiento de espíritu. ¿Y qué tú estás haciendo para recibir discernimiento de espíritu? No estás recibiendo para tener discernimiento de espíritu. El discernimiento de espíritu es con intimidad con el Padre. De esa manera es que tú puedes lograr tener discernimiento de espíritu. Aprendiendo a escuchar a tu Padre, aprendiendo a someterte a tu Padre, ahí al paso empieza a discernir. Ir al paso. Para tú discernir tienes que estar constantemente en algo. Para tú saber que algo es bueno, tienes que estar probando eso siempre, siempre, siempre. Para saber que es bueno, cuando pruebe el otro, sabe que es malo. Entonces, si tú no estás siempre en Dios, ¿cómo tú vas a discernir cuando es Dios que te hable? Puede venir un camuflajeado y hablarte con la voz parecida y tú lo vas a creer. La gloria de Dios. Entonces, con esto yo te estoy dejando más que claro cómo tener un discernimiento espiritual. Orando, ayunando, haciendo silicio para que mate la carne y entre en el espíritu y para que pueda estar siempre constante en una vida de oración. Con esto te dejo más que claro. No vaya a estar pidiendo a la persona, ora por mí, por discernimiento de espíritu. Que si tú no estás siendo una persona constante en la oración, no va a poder discernir nada. No va a poder lograr discernir nada. El discernimiento espiritual lo pueden tener toda la humanidad que estén consagrado y penetrado en Dios. Porque todo que tenga una búsqueda en Dios, discierne lo bueno y lo malo y se separa lo bueno de lo malo. La gloria es toda de Dios. Vamos a estarte dando el número de WhatsApp para en caso de oraciones. El número es 914-354-8658. 914-354-8658. Que la paz del Señor esté con todos vosotros. Amén y amén.